16 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy los mercados europeos que inician su andadura, esperando que Wall Street abra sus puertas tras el festivo de ayer y en un escenario donde, en página de futuros, Wall Street está dudando y la vieja Europa, nuestro mercado europeo, está con avances generalizados, con la excepción del DAX, que retrocede un 0,17% y el IBEX 35 en los 17.881 puntos. Momento de análisis. Pablo García, de nuevo, es director de Diva Consulta Value. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, hoy quería poner la mirada en esa encuesta de gestores de compra de Bank of America, donde lo que es el gran temor del mercado vuelve a estar en el titular, el riesgo, el principal riesgo de cola, que sería la burbuja de la inteligencia artificial, señalando además como el oro es la operación más concurrida y el crédito privado es la fuente más probable de evento crediticio. ¿Hasta qué punto compartes estas preocupaciones y cuál es tu valoración sobre precisamente esa IA, el temor a esa burbuja y lo que está pasando con el crédito, con el oro? A ver, yo soy más optimista sobre la disrupción causada por la inteligencia artificial. Nos estamos quedando con la parte fea. La parte bonita es que los procesos van a ser mucho más eficientes y vamos a ganar, pues en eso, en eficiencia. Vamos a hacer las cosas más rápido y menos costosas. Otra cosa es que tanto capital como empresarios como trabajadores tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Que se lo digan a Amazon. Amazon vendía libros, y ahora pues hace absolutamente de todo, ¿no? O cuando cambiaron las famosas teles con los rayos catódicos estos, con los pedazos de teles y cambiaron pues a los paneles y tenemos que cambiar. Dicho esto, yo soy optimista, yo creo que son compañías que van a invertir, han crecido en inversión entre un 65 y un 70% 2025 y 2026, sobre todo las Amazon, las Alphabet, las grandes compañías tecnológicas que todos tenemos en mente, o Facebook. Estamos hablando de cantidades brutales, en más de 650.000 millones de dólares. Han hecho el cambio tecnológico durante los últimos 20, 25 años y han brillado y nos han dado algo que yo creo que muchos no somos conscientes, ¿no? Un cambio radical en nuestra forma de producir, en nuestra forma de comprar, en nuestra forma de vivir. Así que yo creo que hay que ser más optimistas con ese cambio. Otra cosa es que algunas compañías, unos sectores van a sufrir algo. ¿Que se han pasado de frenada? Pues sí, Eva, yo creo que sí. Incluso sectores como el sector seguro, el sector inmobiliario, no solo el sector de software o el sector de media. Hemos visto a un Walter Kluber o a un WPP en publicidad cayendo prácticamente 40-50% sin despeinarse, ¿no? Yo creo que hay una cierta exageración y unas ciertas dudas de por dónde van a ir los tiros, pero creo que hay que entender que esas grandes compañías tienen capacidad de adaptación, incluso en sus modelos de negocio. Me parece que se... A ver, Pablo, no sé, a ver, Sí. ¿puedes retomar el final? Es que me parece que se te ha ido la voz, ¿o he sido yo? Perdón, pues eso ¿sabes quién? Eso es Starlink, eso es el chico de Tesla, eso es el chico de Elon Musk que a veces Por me supuesto. hace Espérate que nos malas escribe en pasadas. X y nos echa la culpa a nosotros de algo, ¿eh? Ten cuidado. No, que yo sería algo más optimista, en resumen, y que, bueno, en el corto plazo estamos teniendo esa disrupción en mercados. Fíjate, si vemos un poquito los sectores, Eva, es alucinante como hemos visto que Basic Resource, metales y minas, como Oil and Gas, petroleras y gasísticas, Telecom y Utilities están liderando de una forma brutal el comportamiento y sobre todo porque son los sectores más defensivos y menos expuestos a la disrupción de la inteligencia artificial. ¿Nos estamos pasando de frenada? Pues posiblemente en el corto plazo, ¿no? Pero el momentum está guiando a los mercados en Diva Consulta Value, la gestión de nuestras carteras, no pasamos en el value a momentum, es decir, ni tanto ni tan calvo, pensamos que hay que ver las valoraciones, pero también que hay que ver el momentum de mercado. Y por eso hemos estado posicionados sobre todo en 3 de estos 4 sectores. Yo era un poquito más timorato con las petroleras, pero la verdad es que me equivocaba, siguen funcionando francamente bien. Y ojito al sector bancario, que últimamente está cayendo. También se habla de disrupción en el sector financiero. En la fotografía general estamos muy pendientes de distintos sectores y sobre todo con una Europa que quiere no quedarse, quiere defender, dice, ese liderazgo que algún día tuvo. Y en esta ocasión, en medio de la lucha por lo que va a ser o no crecer Europa a distintas velocidades, hoy Financial Times apuntaba como lo que se va a defender es el Made in Europe en los sectores
en los fabricantes automovilísticos que quieran ayudas estatales. Hablaba del 70% de ese ensamblaje de marca europea, con la advertencia de fabricantes de que en algunos sitios de esa cadena de fabricación, esas baterías dependen mucho de China. No sé cómo ves este tipo de titulares a la espera de, como que de esa ley para salvar a la industria manufacturera. A ver, todo lo que se haga para ayudar ciertos sectores con deficiencias, pues está bien. Ahora, yo sigo pensando que hay problemas estructurales en el sector de autos, y lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? En Intereconomía, que no quiero tener autos, aunque ahora he metido como un buy and hold Ferrari, ¿no? Que me parece una opción algo distinta, desde luego, en Stellantis, con ese breakdown, con esa depreciación de activos en balance de 22.000 millones. Es que hay un problema fuerte en cuanto a costes productivos, en que no somos tan competitivos con China, no hacemos modelos tan eficientes como los chinos y tenemos que ponerles aranceles porque si no nos comen el mercado. Que dicho esto, abro paréntesis, ya nos los están comiendo. El coche más vendido el año pasado en España fue un coche chino y los concesionarios lo estamos viendo cómo están haciéndose. Pero es que hacen coches quizás no mejores, pero de luego mucho más eficientes y baratos. Y lo tienen complicado los americanos y los europeos respecto a los chinos. Así que poner ayudas y poner aranceles lo único que hace es hacer que nuestra industria sea mucho menos eficiente. Así que la verdad es que la situación es complicada y, como he dicho muchas veces, desde luego invertir en el sector ahora por tema de valoración creo que es un error. La situación es muy compleja y el caso de Stellantis para mí es bastante paradigmático. Y se pueden salvar algunas, como decíamos, un Ferrari que hace con un pricing power, con una capacidad de imponer precios y coches totalmente distintos, pero ya está echándose para atrás. Ya estamos hablando que han vuelto a meter coches con motores diésel, que están intentando reflotar los motores de combustión. Es que el paso atrás en ese cambio a la electrificación va a ser incluso más sangrante que el paso hacia los coches eléctricos. Quería mirar ahora a otro sector, que es el sector defensa, porque Emmanuel Macron está en India, va a hablar de esos Rafale que quiere que cierre la compra India, y en un momento donde arranca esa cumbre de la inteligencia artificial sobre el impacto. Pero es que tenemos de noticia de última hora también como Adani va a invertir 100.000 millones de dólares en data centers, en centros de datos de inteligencia artificial durante la próxima década, una inversión que llega en un momento en que India se esfuerza por lograr una presencia más sólida en esa carrera mundial de la inteligencia artificial y donde el empresario está buscando establecer esa plataforma de centro de datos integrado más grande del mundo, y mientras India también cuenta o espera contar con el apoyo de aliados como Francia. En el marco de esta noticia, en el marco de este dibujo, rediseño del orden geopolítico y de lazos comerciales, quería preguntarte, esa alianza, ese interés de negocios de Francia en India, de la Unión Europea con la madre de todos los acuerdos, ¿cómo puede impactar en los mercados con ese sector defensa ahora mismo muy pendiente del rearme de unos y de otros? El interés por India no es nuevo y de hecho recordarás que hace unos años ya hablamos de una posición estructural en un ETF en India en nuestras carteras, en Divacons Alpha Value. A ver, no es una novedad, lo que pasa es que el caso India, mayor democracia en cuanto a población del mundo, recuerdo, tuvo un paréntesis muy importante con un cierto posicionamiento político que preocupó tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, sobre todo a sus socios asiáticos, China, entre otros, ¿no? Entonces eso preocupó, pero parece que las cosas han ido cambiando, que el nuevo mandato de Modi pues va a volver un poco, ¿no?, a esas relaciones con Europa y con Estados Unidos, ¿no? El acuerdo con los aviones de combate Rafale de Dassault Aviation, creo que son 114, es extraordinario, ¿no?, para el interés. Y lo que comentabas del conglomerado industrial, Adani, que hoy lo llamamos en nuestro diario Mercado, es que se ha comprometido a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos de inteligencia artificial hasta 2035. Y bueno, va a haber muchos contactos, entre otros va a estar Pedro Sánchez, ¿no?, en esas jornadas, y va a haber muchos empresarios tecnológicos españoles allí en Nueva Delhi. La verdad que es muy, muy interesante y bueno, que retomemos un poco el interés de inversiones en India es especialmente importante. India estaba captando inversiones que estaban saliendo o que
desde luego Estados Unidos no quería seguir haciendo en China, ¿no? Así que para mí es una muy buena noticia, ¿no? Los acuerdos con India. Ujú. Todo esto sucede en medio de la campaña de resultados empresariales. Es verdad que unos llaman más la atención que otros, pero hoy tenemos aquí dentro del IBEX 35 a Enagas, que deja atrás las pérdidas, ese beneficio neto de 339 millones de euros, beneficios en un contexto con un gas disparado para la generación eléctrica, en este contexto de demanda de electricidad, y que hoy está subiendo en bolsa el 0,36%. ¿Cómo has visto esos resultados? ¿Cómo ves el sector? Bueno, bastante en línea, lo comentábamos antes con Susana Criado, ¿no? Una compañía de transporte, almacenamiento, las ventas un poquito mejor de lo previsto, 976,8 millones de euros en el conjunto del ejercicio 2025, en EBITDA un poquito mejor, en EBIT pues un poquito peor, son pequeñas diferencias, ¿no? Respecto a las estimaciones, incluso los cash flow también han ido bien, el operating cash flow 375,9 millones de euros, la deuda un poquito mayor, pero prácticamente en línea, 248 billones de euros. La verdad es que los resultados normales, pero como comentábamos, es que esa disrupción de la inteligencia artificial puede atraer flujos a sectores defensivos que no están, al menos, tan impactados por la inteligencia artificial o que pueden ser beneficiados, como pueden ser el caso de procesos productivos utilizando la inteligencia artificial, que los va a hacer más eficientes. Pero fíjate que las jornadas de resultados nos traen en Estados Unidos crecimientos del 13,6% en el trimestre, y en Europa, que veníamos con caídas muy fuertes de en torno al 4%, ahora estamos ya en el menos 1,1%. Es decir, en Europa, a medida que se van publicando los resultados, y hemos visto ya una buena parte, más del 65% de los resultados, estamos viendo estimaciones al alza, lo cual es bastante positivo. Antes comentábamos, la macro está funcionando con los datos de empleo, de inflación, de crecimiento, incluso también en Europa, un crecimiento del 1,5% del PIB el año pasado, y ahora lo que estamos viendo es que en Europa también está habiendo ciertas mejoras de resultados. Así que, bueno, siempre que el señor Trump no saque su varita o su vara verde, las cosas parece que van a estar más tranquilas, salvo pues ese tema que has comentado de la disrupción de la inteligencia artificial que está haciendo aguas en muchos valores. Estabas comparando la campaña de resultados a un lado y a otro del Atlántico, pero son muchas las referencias, ¿no? que vigilan las compañías con el consumo, con la política monetaria. Estrategia desde IVA con Solfabilio a estas alturas, en medio de decías, ahí no sabemos qué pasa con la IA, pero ese que no sois tan catastrofistas que decías al principio. Estrategia. Bueno, desde el principio, fíjate, desde junio, cuando hablábamos alguna vez, ¿verdad? En nuestras entrevistas que hablamos de incrementar exposiciones cíclicos pesados. Yo sobre todo me posicionaba en metales y minas. Hoy hemos tenido buenos resultados de BHP, sobre todo, que está en nuestra cartera modelo. Hemos seguido apostando por Aurubis, por Glencore, y estamos muy contentos. 17,83% lleva el subsector de Basic Resource del Stock 600, con lo cual, y top el número 1. Pero es que después está Telecoms, Telecom, Oil and Gas y Utilities. Esos 4 sectores en los que tenemos un componente de cíclicos pesados, pero un componente de defensivos muy importante por esa disrupción de la IA. Hemos apostado por Enel, por Iberdrolas o por Horas, ¿no? Dentro de esos sectores defensivos. La verdad es que muy contento, hemos bajado el peso en los bancos, estamos neutrales, que eso significa tener bastantes bancos por el gran peso que tienen ahora el sector financiero. Y hemos apostado por algunas compañías buy and hold. Hemos hecho Munich, hemos hecho Hermes, hemos hecho algo de Ferrari, que creemos que se habían quedado sumamente atrás y no vemos demasiada disrupción de la inteligencia artificial. Bueno, yo no sé si la inteligencia artificial va a terminar haciendo bolsos de Hermes o algún caballino rampante, pero bueno, eso ya va a ser el acabose. Así que, de momento, esas son las apuestas que estamos teniendo, Eva. Lo que sí es posible es que sea quien te haga las entrevistas en un futuro, Pablo. Veremos a ver. No me cambies. Que no me hagas tú las entrevistas, eso sería. Me niego a que la IA me las haga. Bueno, lo iremos analizando. Pablo García, Diva con Solfa Value, como siempre. Feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, gracias.